Buenos días con todos los presentes. En esta audiencia telemática, señor secretario, sírvase verificar la presencia de las partes y dé inicio a la grabación de la presente diligencia. Señora jueza, buenos días a todos los presentes. Siendo las 10:15 del día 9 de diciembre del 2025, nos encontramos en la sala de audiencias de la Unidad de Flagrancia de Quito, ubicada en la avenida Patria y 9 de octubre. Se declara formalmente instalada la audiencia de la calificación de flagrancia dentro de la causa asignada con el número 17230-2025-01457, seguida en contra del ciudadano Pablo Tarcisio Cordero Márquez por el supuesto delito de robo tipificado y sancionado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. En cumplimiento de lo dispuesto, se procede a verificar la comparecencia de las partes procesales debidamente convocadas y sus identificaciones conforme al registro de asistencia. La señora jueza de Garantías Penales, doctora Vanessa Germania Luna Salinas, Presente. por favor, se solicita a cada uno de los presentes, al ser nombrado, exhibir su credencial o cédula de identidad a la pantalla para confirmar su presencia verbalmente diciendo presente. Fiscal de turno, el doctor Joel Alexander Terán Duque, por favor, muestre su credencial y diga presente. El abogado defensor del procesado, el doctor Luis Rubén Medina Lozano, por favor, muestre su credencial y diga presente. Señora jueza, muy buenos días, presente. El procesado, el señor Pablo Tarcisio Cordero Márquez, por favor, muestre su identificación, si es posible, y diga presente. Presente. La víctima denunciante, la señora Claudia Enid Ordóñez Díaz, por favor, muestre su credencial y diga presente. Presente. Señor abogado acusador particular, el doctor Víctor Alfonso Gómez Lozano. Presente. Señor policía apresor, el señor agente Jack Stalin Paladines. El señor secretario, quien suscribe, José Melesio Gaona Gaona. Bien, se ha constatado la presencia de todas las partes procesales requeridas para la presente diligencia. Señora jueza, la sala está lista para dar inicio a la presente diligencia. Asimismo, confirmo que el sistema de grabación se encuentra activo para el registro íntegro de las actuaciones y exposiciones realizadas en esta audiencia, de acuerdo con el procedimiento. Señor secretario, habiéndose constatado la presencia de las partes y garantizando el derecho a la defensa y contradicción, de conformidad con el artículo 528 del COIP, declaro instalada la presente audiencia. Señor fiscal, tiene usted la palabra para exponer los hechos y su requerimiento. Señora jueza, con su venia, gracias. El 9 de diciembre de 2025, a las 8:30, la señorita Claudia Enid Ordóñez Díaz caminaba en la 10 de agosto, cuando un individuo le arrebató un celular A34 negro y $85. La víctima pidió auxilio y el agente Jack Stalin Paladines, quien patrullaba cerca, inició la persecución conforme al artículo 527, numeral 1 del Código Integral Penal, logrando la prisión a 40 metros del hecho. En el registro corporal, señora jueza, se encontraron objetos sustraídos, reconocidos por la víctima y sometidos a cadena de custodia, tal y cual dice el artículo 55 del Código Integral Penal. El aprehendido identificado como Pablo Tarcisio Cordero Márquez, quien no justificó su posesión. El delito imputado, lo que yo pido, señora jueza, es por robo. El artículo 189 del COIP lo dice, y la pena privativa es de 3 a 5 años. Señora jueza, también formulo cargos por robo, el artículo 447 y 586 del Código Integral Penal, que solicito la prisión preventiva, igual que el artículo 564 del Código Integral Penal. Por eso, existencia de suficientes elementos de convicción. También tenemos el peligro de fuga, porque no posee domicilio fijo y registra 2 detenciones previas en el SATGE. También tenemos el riesgo de reincidencia y asimismo solicito el ingreso de indicios, como el parte policial, entrevista de la víctima y evidencias recuperadas en la cadena de custodia. Muchas gracias, señora jueza. La intervención del agente aprensor. ¿Cómo les va? Muy buenas. Mi nombre es Jack Stalin Paladines, soy policía nacional en servicio activo. Bueno, para resumir los
los detalles. A las 8:32 del 2 de diciembre del 2025, mientras realizaba el patrullaje por la avenida Patria, fue alertado por una ciudadana quien gritaba que le habían robado. Observé al sospechoso correr con un objeto en la mano, por lo que inició la persecución. A los pocos metros se logró detener al ciudadano Pablo Cordero. En el registro rápido encontré un celular Samsung A34, $85, tres billetes de 20 y uno de 25. Procedí yo a levantar la cadena de custodia con un número 25489-2025 y trasladé al aprendido a esta unidad de fragancia. La víctima reconoció sus pertenencias sin lugar a duda. Esto puedo decir en honor a la verdad. Señora jueza, señor fiscal, muy buenos días, un gusto saludarles. Le saluda Luis Medina, el abogado defensor. Como con su venia, señora jueza, no se ha acreditado de manera inhabitual el elemento subjetivo del delito. La procesión no fue inmediata de los términos técnicos del artículo 527 del COIP. Mi defendido declaró que encontró el teléfono tirado en la vereda sobre la prisión preventiva. No existe ningún real riesgo de fuga. Mi defendido trabaja como ayudante de construcción en el sector de La Gasca. Solicito las medidas cautelares alternativas de acuerdo al artículo 522 del COIP, como la presentación periódica, la prohibición de la salida del país y la prohibición de acercarse a la víctima. Apelo al principio de la presunción de inocencia de acuerdo al artículo 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y de la proporcionalidad. Hasta ahí mi intervención, señora jueza, señor fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahora tiene la palabra la acusación particular, el abogado de la víctima. Con su venia, señora jueza, muy buenos días con todos, señora jueza, señor fiscal. Me identifico, soy el abogado Víctor Alfonso Gómez Lozano, abogado de la víctima. En este caso, señora jueza, la acusación particular se adhiere a la formulación de cargos del señor fiscal conforme nos dicta el artículo 441 del Código Orgánico Integral Penal. El hecho es evidente, existe la flagrancia plena, existió la persecución ininterrumpida. Además, claramente, de acuerdo a la versión del señor agente de la policía, se logra determinar la afectación a la integridad económica de mi patrocinada. Solicitamos además el ingreso de los indicios mediante cadena de custodia a las bodegas de la Policía Judicial y la prisión preventiva por la gravedad del delito. Esa es mi intervención, señora jueza. Muchas gracias. A continuación voy a dar pauta al procesado. Señora juez, señor fiscal, yo no he robado nada. Mi nombre es Pablo Tarcisio Cordero Márquez. Una vez informado de mis derechos establecidos en el artículo 76 de la Constitución y 5 del COIP, declaro que el 9 de diciembre del 2025, aproximadamente a las 8:30, me encontraba transitado por la avenida 10 de agosto en el centro de Quito y niego haber participado en el hecho que se me atribuye. Manifiesto que no me encontraba en el sitio exacto señalado por la víctima y que yo no sustraje ningún teléfono. Yo me encontré un teléfono tirado en el suelo y señalo que mi detención se, se produjo yo yéndome al lugar de mi trabajo. Yo vivo en San Roque con mi mamá y yo me dedico al trabajo de construcción. Y yo solicito que se investigue plenamente lo ocurrido para esclarecer los hechos y demostrar mi inocencia, señora juez y señor fiscal. Gracias por su intervención, señor Cordero. A continuación, le doy la palabra a la víctima para que exponga los hechos y sus requerimientos. Buenos días con todos. Señora jueza, confirmo que este señor me arrebató mi celular mientras caminaba al trabajo. Reconozco plenamente mis pertenencias. Estaba muy asustada y pido que se haga justicia. Yo, Claudia Nido Ordóñez Díaz, declaro que el día 9 de diciembre del 2025, alrededor de las 8:30,
Mientras caminaba por la avenida 10 de agosto en dirección a mi trabajo, fui sorprendida por un individuo que de manera rápida y violenta me arrebató mi teléfono celular marca Samsung A34, color negro y la suma de $85 que llevaba en mi cartera. Grité pidiendo ayuda, auxilio y varias personas que presenciaron el hecho reaccionaron y alertaron al personal policial cercano. Minutos después, el agente Jack Star en Paladines detuvo a un sujeto a pocos metros del lugar, quien corresponde a la misma persona que me atacó. Solicito que se continúe con el proceso penal correspondiente conforme a los artículos 11, 74 y 444 del COI. Muchas gracias. Habiendo escuchado todas las partes, voy a dar una resolución. Vanessa Germania Luna Salinas, jueza de garantías penales, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador. Primero, sobre la flagrancia. Se verifica la existencia de persecución inmediata y posesión de objetos sustraídos conforme al artículo 527 del COIP. Se califica la flagrancia. Segundo, formulación de cargos. Se acepta la formulación de cargos por robo conforme al artículo 189 del COIP. Tercero, medidas cautelares. Se dispone la prisión preventiva conforme al artículo 534 del COIP debido a elementos de convicción claros, riesgos de fuga, ya que el señor no tiene un domicilio fijo y los antecedentes penales previos ya registrados. Cuarto, evidencias. Ordénese que las evidencias estén bajo cadena de custodia y que permanezcan en criminalística. Quinto, plazo para la investigación. Se concede un plazo de 30 días para la instrucción fiscal conforme al artículo 592 del COIP. Notifíquese. Señor secretario. Con señora jueza, todos los presentes, siendo las 11 horas del día 9 de diciembre de 2025, y habiendo concluido las intervenciones de las partes procesales y resuelto lo pertinente, se declara formalmente concluida la presente audiencia de calificación de flagrancia. Se deja constancia de que el contenido íntegro de la audiencia ha sido registrado y las resoluciones adoptadas serán debidamente notificadas a las partes procesales mediante la suscripción electrónica del acta correspondiente. Y con esto, señora jueza, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes.